enseñaron los sabios. Así también el santo, bendito sea, miró en la Torá y creó el mundo. La Torá dice, en el principio, Bereshit, Dios creó. Y Reshit no es otra cosa que la Torá. Como dice lo escrito, el Eterno me tuvo al principio Reshit de su camino. Hemos citado Bereshit Rabá 1.1. ¿Por qué midió Dios a la Torá cuando quiso crear el mundo? Porque toda la historia de la humanidad ya se encontraba prefigurada en ella, pudiendo ser observada por Dios en ese mismo instante. Siendo esto así, estuvieron también presentes en el momento de la creación las últimas palabras del Mesías en el madero. ¿De qué forma configuró la creación el último aliento de Yeshua, habiendo cargado sobre sí todos los pecados de la humanidad? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Menaor, y en el shiur de hoy exploraremos con la ayuda del cielo los profundos misterios de la Torá preexistente y los grandes secretos que ésta encierra sobre la muerte expiatoria del Mesías. Para introducirnos en el tema, repasaremos primero algunas nociones. Los sabios enseñan que la Torá precedió en 2000 años a la creación del mundo. Sobre esto usted puede consultar Bereshit Rabá 8.2. Esta Torá Kedumá, esta Torá primigenia, no estaba formada por el texto que todos conocemos, sino peras palabras que hoy podemos leer en los libros, y los pergaminos serían únicamente las vestiduras que adoptó para poder descender a los mundos de abajo. Pues todo lo que es celestial debe revestirse de materialidad para poder cobrar realidad en nuestro mundo. El origen de esta Torá primigenia lo podemos remontar hasta Jochma sabiduría, si bien nace en el grado de Biná entendimiento, que es el mundo venidero y la fuente de la expiación. Obviamente este nivel de aprehensión de la palabra divina se halla muy lejos de nuestro alcance, pues solo Moisés tuvo acceso a estas realidades cuando subió al monte Sinaí, y aunque estuvo en contacto con ellas, no las transmitió después de manera explícita. Como acercamiento a estas nociones, diremos también que la división en palabras, frases o incluso porciones o parashot atendería, por así decirlo, a la última fase de materialización de la Torá, la que estaría más próxima al mundo material. Pero si nos remontásemos al menos un grado hacia arriba, el texto se nos presentaría como una serie ininterrumpida de letras sin vocales, sin pausas ni espacios, desde la Bet de Bereshit hasta la Lamed de Israel. ¿Y qué sentido tiene disponer de un texto que es inteligible? Los sabios nos enseñan que, de hecho, en su conjunto, constituye un nombre del santo bendito sea. Y esta disposición da pie a comenzar una palabra antes o después o cambiar su vocalización. En este sentido, podríamos compararlo con el grado menor de profecía que era obtenido mediante Urim Betumí. Sobre esto puede leer Éxodo Shemot 28:30, el cual, tras ser consultado, daba las respuestas iluminando diferentes letras del pectoral, del Hoshen del sumo sacerdote, teniendo que ser estas letras posteriormente ordenadas para poder entender el mensaje. Tanto así que cada una de las letras del alefato se constituyó en un instrumento de Dios a la hora de crear el mundo. Un célebre Midrash al principio del Zohar nos ilustra sobre esta realidad, cuando todas las letras comparecieron ante el santo bendito sea, rogando que la creación tuviese lugar a partir de ella. Repasemos un par de ejemplos. Ingresó la letra Shem ante Dios, y dijo ante él, Señor de los mundos, que te plazca crear el mundo a partir de mí, porque a través de mí se pronuncia tu nombre Shaddai. Le contestó Dios, no quiero crear el mundo a través de ti, ya que la mentira, Sheker, no podría existir si no te toman en ella. Después ingresó la letra P y dijo ante Dios, Señor de los mundos, que te plazca crear el mundo a partir de mí, porque la redención, purkaná, que tú habrás de hacer en el mundo, está inscrita en mí. Y es adecuado crear el mundo a través de mí. Le dijo Dios, tú eres digna, pero el pecado, pesha, en ti se oculta. Citado en Damahat Zohar, el prólogo del Zohar, 2b y 3a. No deja de sorprendernos el alcance espiritual de estas afirmaciones, pues al escoger una letra en concreto, Dios le estaba dando a su creación un carácter específico. Dicho de otro modo, la letra sería la que en el futuro marcaría la tónica dominante en el mundo. Por eso Dios sopesa cuidadosamente los pros y los contras que le ofrece cada letra. Vimos como la Shin alega que es la inicial de Shaddai, pero es rechazada por ser también la de Sheker, mentira.
La P se presenta vinculándose a la palabra aramea purkaná, redención, pero también es descalificada por estar en el vocablo pesha, pecado. Como es sabido, Dios acabará escogiendo a la letra Bet para este propósito, al presentarse esta letra como la inicial de Baruch, bendito. Sobre esto puede ver la misma fuente en el Trisá. Además, nos sorprende que Dios no plantee ninguna objeción a este argumento, como por ejemplo que, que con esa letra se escribirán los nombres de dos grandes malvados, Bilam y Balak, según aparecen en Números de Midar 22, 4 y 5. Lo cierto es que la Bet era la letra que mejor se ajustaba al propósito divino de ocultarse detrás de su creación, de forma que el ser humano percibiese el mundo como una dualidad, pues 2 es el valor numérico de la letra B. Por un lado, los aspectos físicos y materiales, y por el otro, los espirituales, cuando en verdad no existe ninguna realidad aparte de Dios, como está escrito, no hay nada fuera de él, en Od Milvado, Deuteronomio de Barín 4:35. Asimismo, el citado concepto de una Torah Kedumá, de una Torah primigenia, que precedió la creación y que tuvo que revestirse con vestiduras de este mundo para poder ser entregada a los hombres, guarda un estrecho paralelismo con esta otra afirmación. Vi volar en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, Besorat Olam, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Revelación Hitzayón 14:6. ¿Y qué clase de evangelio es este? ¿En qué se diferencia del que usted y yo podamos leer ahora? Los escritos nos narran cómo antes de ser recogido en los cielos, Yeshua dio la siguiente instrucción a sus discípulos. Así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese, y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas Nakai 24, 46 y 47. Y también, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos Maasim 1:8. En nuestras dos citas se especifica que la predicación de las palabras de Yeshua habría de partir de Jerusalén, siendo este, por así llamarlo, el punto espiritualmente más elevado desde el que debían partir las palabras del Maestro, para después llegar hasta un segundo grado llamado Judea, un tercero denominado Samaria, y hasta un cuarto, que recibe el nombre de las naciones y lo último de la tierra. Los sabios designaron Jerusalén como uno de los nombres de Malhut Reino, el cual indicaría en nuestros dos textos el grado espiritual en el que se sitúa la predicación del Evangelio en nuestra actual coyuntura. Pero, ¿qué decía nuestro texto del Apocalipsis? Vi volar en medio del cielo Belem Hashamayim a otro ángel. Esto es, el Evangelio eterno, la Besorat Olam, se predicará desde el nivel de Zeir Anpin, llamado cielos, en medio, en correspondencia con Tiferet belleza y Yesod fundamento, situados en el plano central del árbol sefirótico. El concepto expresado en los escritos con este Evangelio eterno sería asimilable a la noción de Torah Kedumá o Torah primigenia, donde cada frase o incluso cada letra se conecta con su esencia espiritual, revelándose los sentidos más ocultos y santos que se esconden tras sus dichos, pues este Evangelio, al igual que las primeras tablas que fueron rotas por Moisés, serán palabras procedentes del cielo. Y asentados estos conceptos, vayamos a la siguiente enseñanza. Antes, en la Torá del Eterno está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y será como un árbol que es plantado junto a la corriente de las aguas. Salmos Teilín 1, 2 y 3. ¿Por qué están juntos estos dos versículos? Así como un árbol tiene raíces, corteza, tronco, ramas y hojas, le crecen flores y produce frutos, y estos 7 tipos suben a 10, y de 10 a 70. Asimismo, las palabras de la Torá tienen un sentido literal, un sentido midrashico, un sentido kadur de la sabiduría, gematriot y misterios ocultos. Zohar Balak 202a. En espíritu similar a lo explicado anteriormente, el citado salmo nos declara como aquel hombre cuyo deleite Hefetz
es el estudio de la Torá y medita en ella de día y de noche, alcanzará una aprehensión de este nivel de las 7 sefirot inferiores, esto es, de Zeir Anpin a la par que con Malhut Reino, como ilustramos a continuación, donde vemos las 6 sefirot de Zeir Anpin, Hesen Keburat, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, juntamente con Malhut. ¿Y qué dice a continuación? Suben a 10 y de 10 a 70. Pues cada uno de estos grados alcanzará su máximo potencial al expandir cada sefira hasta sus propias 10 sefirot. Y llegados a este punto, cabía preguntarse, porque de entre todas las metáforas, ¿no?, que la Biblia podía escoger para designar a la Torá, tuvo que escoger la de un árbol. Vayamos al que, sin duda, es el versículo más representativo de esta realidad, como versa. Ella es árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la hacen con fuerza. Proverbios Mishle 3:18. La expresión árbol de vida, Etz Hayim, aplicado aquí a la Torá, proviene de un célebre pasaje del Génesis, como versa. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, para comer también el árbol de la vida, el Etz Halim, en medio del huerto. Génesis Bereshit 2:9. Veamos esta expresión con más detenimiento, como vemos aquí escrito Etz Halim, árbol de vida. Nuestra cita del Zohar nos hablaba de un sentido literal, un sentido midrashico, un sentido que aluda a la sabiduría, gematriot y misterios ocultos. ¿Y qué mejor lugar del que extraer esta sabiduría que de una expresión que conceptúa la misma esencia de la Torá? Vayamos, pues, a esta palabra, Etz Hayim, comenzando por la palabra Etz, árbol, como tenemos aquí representada. Vemos como esta consta de una Ain y una Tzade Sofit. El significado de Ain es fuente o manantial, según lo escrito. Rama fructífera es Yosef, rama fructífera junto a una fuente, Ain, cuyas ramas se extienden sobre el muro. Génesis Bereshit 49:22. Su valor numérico, el Mispar Katán, 7, junto a su valor numérico grande, el Mispar Gadol, 70, nos retrotraen a lo dicho anteriormente. Y estos 7 tipos suben a 10, y de 10 a 70. De este modo, la Ain sería ese manantial de aguas urgentes de Ma'in Hayim que hace descender el Shefa Kodesh, el flujo sagrado, desde las altas instancias de Zeir Anpin hasta el grado de Malhut Reino, unificando así las 7 sefirot inferiores, a la vez que las expande hasta su máxima expresión, enunciada por el número 70, en correspondencia a esto con las 70 facetas de la Torá. Y todas estas realidades nos llevan hasta las siguientes palabras de Yeshua. Si alguno quiere sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Naharé Ma'in Halim. Juan Yohanan 7, 37 y 38. También nos parece muy significativo que la conocida profecía de Jacob se mencionase la expresión fuente Ain junto a la palabra ramas Banot, la cual se relaciona con un árbol. Y aún nos parece más relevante que estas palabras sean dichas sobre su hijo Yosef, quien encarna como ningún otro personaje bíblico la figura del Mesías sufriente. Tanto así que los sabios denominaron a este aspecto del Mesías como Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de Yosef. Y son muchas las insinuaciones que apuntan aquí a la muerte expiatoria del Mesías, pues el vocablo etz es la misma palabra usada para madero, sobre lo cual fue dicho: el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Etz. Hechos Maasim 5:30. La otra letra del vocablo que nos ocupa es una tzade sofí, como vemos a continuación aquí, la segunda letra de etz, que es una tzade final. Dijimos que Aim actuaba a manera de manantial. Por él descendía el flujo sagrado desde Zeir Anpin hasta Malhut Reino. Pero si observamos la letra tzade sofit, vemos cómo ésta se proyecta hacia abajo, más allá de la línea de la Ain, fijando su base
en lo que podríamos llamar, ¿no?, en su aspecto espiritual, como el plano material. Además, observamos como en su parte superior ambas letras prácticamente coinciden, pudiendo solaparse una sobre la otra. ¡Qué maravillosa insinuación de los padecimientos del Mesías, mientras se hallaba suspendido en el madero, como también él declaró: «Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo», y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan Yohanan 12:32. El Sefer HaBahir, sobre esto puede ver este libro en el 61, define la Eretz Tzaddik como el Tzadik, el justo, citando el célebre versículo de los Proverbios. El justo Tzadik es el fundamento y esod del mundo, citado en el mismo libro en el 10:25. Siendo el Mesías el justo por antonomasia, como fue dicho: «Justificará mi siervo justo Tzadik a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Isaías y Yeshaya 53:11, puede ver también Hechos Maasim 3:14. La letra Tzade, en su valor numérico pequeño, en su Mispar Katán 9, nos retrotrae de nuevo a la muerte de Yeshua en el madero, la cual aconteció a la hora 9. Su valor numérico grande, su Mispar Gadol 90, es gematría Melech, rey, lo cual alude a la posterior glorificación del Mesías. Como fue dicho: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías». Hechos Maasim 2:36. Después de que Adán pecase y fuese expulsado del jardín del Edén, Dios dijo: «Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también de largo de la vida, Me'et Hahagim, y coma y viva para siempre». Génesis Bereshit 3:22. El primer Adán trajo la muerte al mundo, pero el segundo Adán, esto es el Mesías, nos redimió de la muerte y del pecado, como está escrito: «Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia». Romanos 5:17. Querido Javé, el camino al árbol de la vida ya ha sido reabierto por nuestro amado Mesías, quien padeció en un árbol de muerte para convertirlo en un árbol de vida, para que usted y yo podamos alargar nuestra mano y comer de él y vivir para siempre, pues en Yeshua tenemos la promesa de una eternidad en su presencia. Bebamos de esas aguas vivas que emanan de él y que serán un manantial que saciará toda nuestra sed y que brotará en nosotros para vida eterna. Querido Javel, seguimos pidiendo que por favor apriete el botón unirme. Necesitamos de su ayuda, porque es nuestro deseo que estas palabras de nuestro amado Mashiach puedan llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.